Bueno, yo voy a decir unas palabrillas muy cortitas para introducir a Jesús. Antes de nada es un placer presentar a Jesús porque, bueno, personalmente le tengo muchísimo cariño y lo quiero mucho. Entonces presentar a la gente que uno quiere, aparte de lo buen poeta que sea, o lo buen escritor, o lo buen tal, pues es como más gratificante, ¿no? Decía Benjamin Franklin, decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Una frase que se repite en los miles, no miles, pero a mí ya me está pareciendo conciertos. Cierra los micrófonos, Pepa. Ahí está. Decía que esta frase, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin, es una frase que se repite en prácticamente la totalidad de los TFM, de los trabajos de fin de máster que dirijo en el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la BIU, en la Universidad Internacional de Valencia. Un trabajo de fin de máster de aquellos que van a tomar el relevo en las aulas, que tomarán el relevo frente a las nuevas generaciones. Pero los trabajos están encorsetados, porque así lo pide la ANECA, esa sociedad, esa empresa del ministerio, ese clan, esa secta o lo que sea esto, que te acredita como profesor, ¿no? Si consigues superar la gincana que te pone para evaluarte, ¿no? Si consigues superar esa gincana de programas informáticos, currículum endiablado, archivos locos, firmas digitales, yo qué sé. Marco legal, la legislación estatal y autonómica, elementos curriculares, competencias claves, cuadros relacionales de elementos curriculares de la programación, estándares de aprendizaje, metodología, instrumentos de evaluación y, por supuesto, esos elementos transversales en los que se incluye como una especie de costelera loca, pues el fomento a la lectura junto a la comunicación audiovisual, el emprendimiento, la educación cívica, constitucional y, cómo no, las medidas de atención a la diversidad, ¿no? Todo esto son, digamos, lo que forma el índice de esos trabajos de fin de máster que la ANECA obliga a los futuros maestros, a los futuros profesores, ¿no? Las TIC, los Kahoot, YouTube, Classroom, las TIC, ¿no? La tecnología de la información y de la comunicación son ahora los protagonistas en esos trabajos de fin de máster, ¿no? Las nuevas pedagogías, la didáctica educativa se empecinan en adaptarse precisamente a todo aquello que consideramos nocivo en nuestros niños. Consideramos nocivo que no lean, porque los videojuegos han invadido un tiempo valioso, ¿no? Porque las imágenes de las múltiples pantallas que manejan desde casi que son bebés, ¿no? Con una pericia inusitada, vienen a copar cualquier hueco que la palabra, que la imaginación pudiera construir. Ese espacio en el que quizás antes lo hubiesen dedicado a leer o simplemente a construir balones con bolsas de plástico en la calle, ¿no? Para jugar con los otros niños, ¿no? Campañas para que los niños levanten la cabeza de las pantallas, y nosotros nos empeñamos en que el único modo de que esos niños acostumbrados a lo digital, que han nacido con lo digital, aprendan a través de lo digital. Sin lo digital no hay interés. Damos por hecho que sin lo digital esos niños no están motivados y no tienen ningún interés, o no van a estar motivados o no van a tener ningún interés. Pero la realidad contradice. Yo he visto esa realidad, la realidad de aprender las emociones en un juego de sombrero, de un maestro ejemplar, el poeta Reinaldo Jiménez, la realidad de un niño que pasaba el día hablando de su señor Antonio, y su señor Antonio se disfrazaba con bolsas de basura, no sabía de pizarras digitales, no sabía de Kahoot, solo sabía de imaginación, sabía de un término: involucrar, hacer la clase, hacer ese aula, ¿no? Un único ente sin conciencia de Classroom, ¿no? El interés de un niño que no quiere más que contar fuera del entorno del aula, no en lo que fuera de ese entorno del aula, no quiere hacer otra cosa más que contar lo que ha vivido en ella, ¿no? Yo tuve mi rey, yo tuve mi señor Antonio,
se llamaba en este caso señora María Luisa, y me enseñó a amar la palabra, las ciencias, las matemáticas, me enseñó la maravilla de aprender. Me enseñó también que discutir no solo era posible, sino que era un bien. Me enseñó que tras la cubierta de un libro se ocultaban 1000 aventuras y sobre todo me enseñó que me interesaran todas, que en todas podía haber algo que a mí me iba a interesar. Leo propuestas cada curso, propuestas en las que se eliminan a los clásicos de la literatura, se sustituyen por youtubers, poetas famosos de las redes, cantantes de rap. Leo propuestas cada curso y examino en tribunales propuestas en las que se plantea la necesidad de eliminar la literatura de la enseñanza primaria, justificando que los niños se aburren, que no entienden, que mejor Maluma que Rosalía de Castro. Lo que se les dé a los niños darán a la sociedad, decía el psiquiatra Karl Menninger. ¿Maluma? Un día llamé la atención a mi profesora llamándola maestra, maestra, y ella, muy seria, me contestó: maestro es aquel o aquella de mérito relevante entre su clase, y yo aún no lo soy. Yo aún no he alcanzado ese estatus. Ojalá fuera maestra, me contestó ella. No entendí entonces aquellas palabras, me quedé muy cortada, era una niña. Hoy distingo perfectamente a los maestros. Y quiero hablar y quiero presentar a un maestro, a el maestro Don G. 40 años haciendo cómplices a generaciones de niños, sin Kahoot, sin Classroom, sin etcétera, etcétera, etcétera. Cómplices del aprendizaje, cómplices de la música, del teatro, de la poesía. Don G ha conseguido que todas estas propuestas que la gente joven me trae, que los nuevos estudiantes me traen, los clásicos aburren a la literatura. Él demuestra y ha demostrado que con los clásicos no solo se puede enseñar la literatura, sino también se puede enseñar la vida. 40 años en el Ave María, San Isidro de Granada, 20 cursos en el ciclo superior, cursos de sexto, séptimo, octavo, EGB, LOCSE, para que entiendan los alumnos más jóvenes, ejerciendo la enseñanza como maestro especialista en las materias de matemáticas, ciencias naturales, educación física y religión, 20 cursos de educación primaria, LOCSE, LOE, LONCE, que ya tiene mérito pasar de la LOCSE, la LOE, la LONCE, ¿no? Como maestro podríamos definir en un término anti-ANECA como generalista, ¿no? Hasta su jubilación en el año 2018, porque entonces daba la especialidad de la vida, y la vida abarca todas las materias. Además de sus clases oficiales, ha dirigido el aula de teatro La Barraquilla y el aula de escritura, poeta y cuentacuentos del taller de escritura Don G. Don G es vocación. Don G es ese maestro que cada niño adulto, que cada niña adulta evoca con cariño de su infancia, aquel que hizo que la escuela fuese algo más, que aprender se convirtiera en un hábito en la vida, porque de eso se trata, de que el aprendizaje se convierta en los niños en un hábito placentero, no en una obligación indeseable. Y eso lo consiguen los maestros, aquellos sobrantes de vocación, los que sin Kahoot, ni YouTube, ni Classroom, con 4 elementos básicos, 3 cartulinas, una bolsa de basura, las manos, los pies, los sonidos, la imaginación, la música, en definitiva, convierten el desinterés en magia. A los Don G, la ANECA no los acredita, eso también es cierto. Don G, Jesús Amaya, como no podía ser de otro modo, es también poeta. Hasta la fecha ha publicado 4 poemarios, El aire trajo tiempos sin espacio, en ficciones, todos mis nombres son aire, en Alulia, Carmina Lucis en Alulia también, La soledad es una geografía, en Esdrújula, es autor también de una novela, De hombre luminoso a hombre invisible. Como poeta ha participado en diferentes ferias del libro y congresos internacionales de poesía y tiene en su haber, entre otros, el premio a la colaboración del 17 certamen teatral del Marquesao, el primer premio de poesía senior en el 17 certamen literario de poesía y relato corto Castillejo Benigno Vaquero y el primer premio de poesía en el 9º certamen literario Enriqueta Castilla. Si yo volviera al colegio, pediría tener a Don G en mi aula. Y
y bueno, yo ya sin más le paso la palabra. Creo que tiene el audio, ¿no, Jesús? Habla. No, no lo tiene. Espera, que te doy el audio. A ver. A ver. Ahora. Ahora. Mira, antes de empezar, un antiguo alumno me escribe que quiere entrar en la reunión. Se llama Cristian Cabrera. Ya y está. dice que no puede. Ya está. Todo está. Cambia. Entonces, empiezo. Sí, Jesús, empieza. Hombre, yo tengo que utilizar, sin más remedio, unas palabrillas de Manuel Salinas que dice: vuelve a ser la belleza el objetivo último de la poesía. Yo podría decir que vuelve a ser la belleza el objetivo último de la escuela, del trabajo en la escuela, porque no lo entiendo de otra manera. De una escuela de ojos, por ejemplo. Vine a este mundo con ojos y me voy sin ellos. Señor del mayor dolor, y luego un velón y una manta en el suelo. Quise llegar a donde llegaron los buenos, y he llegado, Dios mío, pero luego un velón y una manta en el suelo. Limoncito amarillo, limonero, echar los limoncitos al viento, ya lo sabéis, porque luego un velón y una manta en el suelo. Esos versos de Federico García Lorca me marcaron completamente. O sea, yo he querido llegar a ser un maestro de ojos. Cuando el Ateneo, gracias a vosotros, me ofrecisteis esta oportunidad, me produjo bastante temblor, porque después de 2 años de silencio, yo no me veía capaz de recordar cosas de estos 40 años. De la escuela que para mí ha sido la guinda de mi vida o la razón de ser de mi vida. Yo actualmente, aunque esta mañana he hablado con un compañero que sigo echando de menos dar las clases, yo llevo mi clase dentro y me gustaría poder seguir compartiendo pues, el currículum, etcétera, etcétera, pero siempre con 2 pilares básicos que han motivado estos 40 años, que han sido la música, desde los Beatles hasta Beethoven, y la literatura. Es decir, yo en línea muy general he procurado que los sentimientos, la sensación, el sentir, el amor por la belleza esté presente absolutamente en todo. Mi colegio, mi clase han sido música y literatura, siempre, siempre. Y hoy, 2 años después de estar jubilado, lo pensaba esta mañana, digo, me gustaría que mis alumnos y mis alumnas pues recordaran que sin música y sin literatura la vida es completamente imposible. Déjalo ser o déjalo hacer, la traducción del ETV, es lo que yo he tratado siempre en mi colegio. Es decir, la enseñanza para mí ha sido un regalo y evidentemente un compromiso. Eso, ¿eh? Bueno, entonces la presentación quería comenzar con unos versillos de Claudio Rodríguez que dicen: déjame que con vieja sabiduría diga a pesar de todos los pesares, y aunque sea muy dolorosa, y aunque sea a veces inmunda, siempre, siempre, la más honda verdad es la alegría. Esa ha sido la clave de mi trabajo en el colegio, la alegría, con distintos procedimientos metodológicos que ahora repasaré. Y, sin más remedio, tengo que utilizar las palabras de Federico García Lorca. Amo la tierra. Amo mi escuela. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor a escuela. La escuela, el juego, han hecho grandes cosas en mi vida. Los bichos de la tierra, los animales del patio, los niños tan pequeñísimos, tienen sugestiones que llegan a muy pocos. Yo las capté siempre
con el mismo espíritu de mis años infantiles. En la escuela encuentro una profunda sugestión de alegría y amo la alegría por sobre todas las cosas, no la alegría desangelada de estos, por desgracia, de estos tiempos, sino la alegría bienaventurada, simple, humilde, como el pan moreno. Toda mi vida en el colegio lo que he hecho es jugar. Ahí hay dos acepciones del diccionario que no los voy a leer. Y me voy a centrar en la metodología. Entonces, el juego en mis clases, en ese patio tan divino de mi colegio, se ha basado en la experimentación, en la manipulación, en la práctica. Es decir, lo que decía don Andrés Manjón, aprender haciendo. Porque es la única manera, como has dicho tú, Pepa, antes, de que el aprendizaje sea profundo. Ahora contaré unas anécdotas que lo pueden certificar. Siempre he tratado de aprender haciendo cosas con las manos, tratando de que la vida no se parara en la puerta, no se detuviera, perdón, en la puerta de la clase. No. La vida estaba dentro de la clase. Y el tercer punto, que para mí es básico, el aprendizaje, técnicamente hoy son proyectos, problemas, pero para mí eran experiencias prácticas. Ahí las tenéis. Medir, todo eso lo hemos hecho. Pintar, crear, investigar, leer, escribir, hablar en público, fundamental. Cantar o representar el teatro, sumar, restar, localizar en un mapa, construir con las manos, ahora contaré en detalles graciosísimos, y experimentar, en todos los terrenos, tocar, manipular. Y hoy, en los últimos años, ya pude utilizar los móviles o las apps, este rollillo, ¿no? Que está a punto de que no funcionara hoy, pero bueno. Ay, el Ave María. El Ave María Casa Madre, muchos conocerán, Granadino, ese mapa tan maravilloso, donde los niños podían situarlos. Sitúate en los Pirineos, vete a la meseta central. ¿Dónde está Granada? Pon los pies en el río Miño, cosas así. Y a la derecha tenéis el patio de mi querido colegio. Hay un mapa idéntico al de la Casa Madre y al pie de la estatua de don Andrés, un mapa mundi. Esos mapas, los primeros años, yo podía llenarlos de agua. Y los pececillos y las ranas saltaban al mapa. ¡Cuánta experiencia! Nosotros hemos aprendido jugando. Hombre, gracias a don Andrés Manjón. No voy a leer, evidentemente, todo lo que hay ahí. Pero para los granadinos, bueno, don Andrés, pues bueno, sacerdote, profesor catedrático de la Facultad de Derecho. Pero para mí, la imagen de abajo, montar la burra, la famosa burra, que don Andrés bajaba desde la Casa Madre a Derecho a dar sus clases, para mí es un símbolo de sencillez bastante potente. Y sobre todo la imagen del niño que tira de la burra. ¿Por qué lo he utilizado? Pues porque para mí mis alumnos han sido un regalo que han tirado de mí, absolutamente en todas las experiencias. La didáctica de don Andrés, básicamente, estamos hablando de principios del siglo XX, pues lógicamente se basaba en las virtudes humanas. Muchas de esas virtudes, evidentemente, estaban pasadas por las manos de la fe, la esperanza, el amor a Dios, la religión, el amor al prójimo, y un montón de cualidades que hoy día, hace un montón de años, se incluyeron, exceptuando el tema de la religión, en la educación en valores. Básicamente, don Andrés educaba en valores. Por lo menos yo lo aprendí así, en aquella magnífica materia de la carrera que era Pedagogía Manjoniana. Don Andrés decía, educar es completar, lenguaje del principios del siglo XX, completar hombres y mujeres amantes de la igualdad. Madre mía, la igualdad. Y, por ejemplo, lo que tenía en la derecha, oye, pero voy a quitar estos que se me tapan la viñeta. Ahora, el pensamiento final de la Escuela de la Ave María es educar enseñando, en interacción con la naturaleza. Eso es pedagogía
moderna, hasta el punto de hacer de los niños hombres y mujeres cabales. Esto es, sanos de cuerpo y alma, bien desarrollados y en condiciones de emplear sus fuerzas espirituales y corporales en bien propio y de sus semejantes. En suma, hombres y mujeres dignos del fin para el que han sido creados, en la sociedad a la que pertenecen, hoy muy necesitada de hombres cabales. Ahí está un montón de puntos de la pedagogía de don Andrés Manjón, que evidentemente lo voy a resumir muchísimo. Los que conocen la Escuela de la María saben la maravilla de centros que son, en donde, teniendo en cuenta el comienzo, don Andrés consiguió o compraron cármenes o le regalaron cármenes, son escuelas que están orientadas, incluso en mi colegio San Isidro, a la enseñanza al aire libre. Nuestras escuelas tienen unos patios inmensos. Por eso, los 5 pilares básicos que me gusta leerlos, la enseñanza en el Ave María o en mi clase, ha de ser lúdica el juego, activa. Yo no recuerdo clases más, bueno, en mi caso, clases magistrales completamente imposible. Campestre, bueno, contacto con la naturaleza, con el medio natural. Metódica, hemos tenido y he tenido mi propio método de trabajo. Y una enseñanza en valores. Hombre, y las 6 dimensiones, la escuela, educar o que las personas, los niños crezcan físicamente, intelectualmente, la voluntad, el esfuerzo, el carácter, y social y religiosamente, por el carácter del colegio, pues son pilares importantísimos que han influido muchísimo en mi manera de trabajar. De esta diapositiva solamente decir el comienzo de la Escuela de la María en el Sacromonte. El comienzo, bueno, no voy a relatarlo lógicamente, pero en aquella cueva de la maestra amiga, que no era maestra, una mujer humilde, trataba de enseñar a aquellas niñas, y aquello le dio a don Andrés la idea de crear pues estas escuelas tan maravillosas, en las cuales el juego era fundamental. Ahí tenéis juegos como la rayuela, los encerados, el planetario, gráficos, planiferios, mapas sumergidos, todo eso estaba en las plazuelas, en los campos de juego, en nuestros patios. En aquella época, comienzos del siglo XX, pues fueron métodos revolucionarios, que evidentemente, estoy hablando de la escuela activa, la enseñanza activa, no era creación de don Andrés, sino que, pues me acuerdo, María Montessori o Pestalozzi ya lo practicaban. Institución Libre de Enseñanza. Claro. Ahí hay unos niños jugando de la casa madre, niños jugando abajo. La magia, Pepa, y a todos los que me escucháis, de la Escuela de la María, ha sido la arquitectura, el patrimonio arquitectónico. Es decir, son una escuela abierta, independientemente del aula. Escuela, la casa madre tiene de escaparate la Alhambra, por ejemplo, ¿no? La escuela de maestros, lo mismo. Entonces, en ese ambiente, trabajar en la naturaleza y escuelas construidas, edificios con materiales potentes, el ladrillo, el empedrado granadino, el barro cocido, etcétera, etcétera, hizo posible un milagro que es enseñar haciendo. Por eso don Andrés, cuando él se da cuenta de que la alegría es innata de los niños, pues idea juguetes, que él lo llamaba títeres, ahora mira, lo lee por ahí, títeres pedagógicos, fichas, tablillas de madera, petros con letras, etcétera, etcétera, que en aquella época era completamente revolucionario. Ahí están. Por ejemplo, en esas imágenes de arriba, de izquierda a derecha, pues aquel empedrado granadino se utilizaba para enseñar matemáticas. El centro es una construcción para enseñar la historia. El que hay a la derecha es un empedrado para enseñar las partes de la oración, sujeto, verbo, predicado, etc. Abajo, el de la izquierda es un empedrado para enseñar el cuerpo humano,
Eso en mi clase han sido disecciones de conejos, como ahora contaré, por ejemplo. Claro, abajo, hoy no podría hacerlo, me denunciaban. Abajo está una mujer a la que yo he querido mucho, en la maestra amiga, en la cueva de la maestra amiga, y ahí se ven pues jueguecillos de aquella época tan espectaculares. El aspecto musical, quiero resaltarlo. Yo creo que una de las primeras bandas de música en aquella época, en el comienzo del siglo XX, fue la banda de música de la Ave María. Hay una foto muy antigua, que saqué de Ideal, creo, y el Ave María, la banda de música, dio profesores que tocaron en la Orquesta Nacional. Y la música es una magia especial que creo que está presente siempre en los maestros de la Ave María. O, por ejemplo, algo muy sorprendente, lo del batallón infantil, lo que hoy sería pues lo equivalente a la enseñanza o la práctica de la educación física. Aquel batallón infantil que algunas personas mayores me han contado cómo desfilaban en el Corpus, en fiestas locales de la ciudad, tenía 4 puntos fundamentales. Pues favorecer el desarrollo físico con la gimnasia militar, eso es propio de aquella época, la disciplina, y luego promover la instrucción en la geografía y la historia de España. ¿En qué sentido? Pues que me han contado muchos maestros antiguos que aquella banda, aquel batallón, perdón, hacía escenificaciones de aspectos geográficos e históricos, ¿no? Pero en definitiva, facilitaba, como tengo en el último punto, el entretenimiento a través del juego. Y mi clase. Toda mi clase, como esto se graba, las personas que quieran entrar, ahí tenéis un enlace, el blog de la clase de Donge. Ahí voy a entrar. Pero ahí hay 4 pilares para mí fundamentales. Ese proverbio chino, de lo que tú tienes mucha relación con lo que tú has dicho, Pepa. Lo que se oye, clases magistrales tan horrorosas, se olvida. Lo que se ve, bueno, un montaje de PowerPoint se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Esa es la base de la enseñanza de la Ave María, la base de la clase de Donge. La imagen del centro quiere representar la ternura. Ahí hay 2 o 3 alumnos, ellos si quieren después podrán intervenir. Para mí ha sido algo fundamental. No la tontería, no, la ternura, la poesía y la música. En mi clase, como veréis, mis alumnos han escuchado a lo largo de 9 meses, un mes, cada sinfonía, las 9 sinfonías de Beethoven. Y el eje fundamental de la parte de lengua, que ha sido la poesía de Federico García Lorca. Los primeros 20 años yo daba de todo. Estaba en el ciclo que hoy es el BUP, entonces tenía que dar educación física. Pues muy bien. Entonces, yo siempre he utilizado las instalaciones de mi escuela. Ahí están algunos procedimientos, estiramientos, flexibilidad, etcétera, etcétera, que no tengo ni que explicarlo. Pero sí insisto en la educación física al aire libre. Hoy no podría hacerlo, por los permisos, todas esas cosas, los riesgos. Nosotros, lo normal era ir entre mi alumno y mi alumna a hacer carreras, paseos por la Vega de Granada, por el Bosque de la Alhambra, por el Llano de la Perdiz, el Monte del Sombrero, Vinda y Alfacar, que no conocíamos a la perfección, toda la ribera del río Genil. Y algo muy importante en respecto a la socialización, pues la fundación del Club Deportivo San Isidro, del año 1984, o sea, en 20 años, yo, por una razón que no recuerdo bien, bueno, sí recuerdo que jugaba muy mal al fútbol. A mí los entrenadores me ponían de defensa, era malísimo. Total, que yo me hice entrenador, hice los cursos correspondientes y saqué el instructor de infantiles, el juvenil y el regional, que me capacitaba entonces para entrenar hasta 3ª división. Pero yo lo centré en el fútbol de mi colegio. Durante 20 años, además de todo lo dicho, la educación física, porque yo podía hacerlo, la centré en el Club Deportivo San Isidro, que tantos logros a nivel
granadino ha conseguido. ¡Ay, las matemáticas! Madre mía. ¿Cuánto echo de menos las matemáticas? Mira, no me importa, pues aquí habrá profesores o maestros o maestras, pero para mí las matemáticas, los primeros 20 años, eran manipulables, bebibles y masticables. Lo explico. Por ejemplo, el cálculo difícilmente era a base de pizarra, difícilmente. Nosotros siempre partíamos de situaciones reales. Por ejemplo, ir a comprar a las tiendas del barrio. Claro, yo todo aquello lo incardinaba en los temas del currículum, ¿no? La geometría, pues siempre hemos utilizado, bueno, dibujar calles del entorno de la escuela, o por ejemplo, ir a la Alhambra, cuando me acuerdo, estudiando los volúmenes, para estudiar los prismas, por los volúmenes, los prismas de la Alhambra, ¿no? Y en estadística siempre utilizamos datos oficiales. Es decir, jamás partía de algo que yo me ponía el primero a explicar. No. Yo planteaba una situación y la rodeaba de los recursos de las matemáticas. Y algo fundamental, que para mí ha sido clave, la técnica para resolver los problemas de matemáticas. Si los que de aquí estén escuchando se dedican a la enseñanza, sabéis lo que hemos padecido. Tanto los informes PISA, que si éramos los más malísimos del mundo mundial. Yo recuerdo cuando la LOCSE, en 1990 y tantos, en la que yo creía y tanto trabajé con tantos maestros del polígono de Cartuja, y luego nos vimos engañados porque no había nada de los presupuestos aquellos. Y recuerdo que utilizábamos la resolución de problemas como algo fundamental. No solamente porque había que leer, sino expresar lo que el planteamiento, la pregunta, pues si estaba bien formulada. Es decir, toda una serie de pasos que nos ayudaran a matemáticas manipulables, bebibles y masticables. Bebibles, ¿qué os puedo decir? Pues no sé, dando currículum, la magnitud, capacidad. Nosotros utilizamos una clase especial de batidos, puleva, no importa que lo diga, o de distintas capacidades, y nosotros bebíamos. ¿Y cuánto bebes? Un quinto, no sé cuánto, y patadín, comparte, siempre compartiendo. Y masticables, por ejemplo, para mí ha sido uno de los logros más graciosos que recuerdo, la enseñanza de las fracciones, haciendo los bocadillos. Y recuerdo, partimos. ¿Qué tiene en tu mano izquierda? Un medio de bollillo, muy bien. Y en tu derecha, otro medio. ¿Tendrás la unidad completa? Formamos el bocadillo. Y entonces si le metíamos las tabletas de chocolate, la onza, era un procedimiento fantástico para el estudio de las fracciones. Tenía que dar ética. Bueno, los primeros años no, los primeros años era religión, pero uno ha puesto primero ética para que se vea la diferencia. Los dos unidades son exactamente iguales. Cuando se planteó que, que había personas de distintas creencias que no querían dar religión, pues ya está. Mi escuela tenía una confesión cristiana y tenía que dar religión. Esta es la unidad. ¿Vale? La unidad es la misma. Yo partía de un mensaje que dice del Evangelio de Mateo: la persona nueva habla con franqueza y devuelve bien por mal. El mismo en la unidad de ética. Yo partí siempre de una experiencia humana. Hay una serie de frases, por ejemplo, muy manidas. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Yo no hago el primo de esa manera. Por ahí no paso. El que me la hace, me la paga. Bien. Ay, perdón. La misma en ética. La única diferencia estaba, yo procuraba que los alumnos no se tuvieran que salir de clase porque no había profesor de ética, sino que cuando en religión tenía que pasar la experiencia cristiana, ahí hay enlace de distintas citas del Evangelio, pues yo decía, pues la actividad era buscar internet o en alguna enciclopedia algún texto o pensamiento de Gandhi relacionado con el tema, yo se lo facilitaba. O investiga algunas oraciones de alguna ONG que tuvieran relación con que la persona nueva tiene que ser franca y devolver el bien por el mal. Los alumnos que hacían ética, pues completaban con un deseo ético y humano
y los que daban religión, la oración personal. Conocimiento del medio. Los primeros años, yo no era conocimiento del medio, era los primeros 20 años, antes de la LOCSE. Las ciencias naturales. Que lógicamente no había, como esto se va a grabar, se está grabando, ¿no? Quien quiera consultar y lo tiene. Quiero decir, no voy a explicar qué es conocimiento del medio. Pero sí quiero resaltar en el centro donde pone el método científico. Yo no soy científico, pero, los 3 primeros años antes de ser maestro, tuve la suerte, la inmensa suerte, de llegar hasta tercero de biología. Y yo descubrí las ciencias naturales. Y gracias a una profesora fabulosa, Charo, que nos llevaba de excursión a los alumnos, pues a coger algas, a conil de la frontera, y tantas cosas como hicimos en el laboratorio, yo aprendí el método científico sin serlo. Y eso es lo que he llevado completamente a mi enseñanza. Por ejemplo, aprender jugando. Ciencias naturales. Siempre hemos utilizado experiencias de laboratorio. Ejemplo. Aquí estará pendiente Guille. No sé si él disfrutó de las maravillosas experiencias de disección. Hoy no podría hacerlas. Bueno, pues dando la unidad era el aparato digestivo, por ejemplo. Pues yo globalizaba. A través de los abuelos que todavía vivían en los pueblos, un abuelo concretamente del Fargue, nos traía 5 conejos ya matados y llegábamos temprano, los poníamos los conejos abiertos, preparados, y los alumnos, con los padres que trabajaban cerca de los hospitales cuando estaban cercanos, perfectamente con su mascarilla, sus cosas, sus patucos, los alumnos hacían corriendo riesgos con los bisturíes, pero bueno, la disección bien guiada de aquellos conejos, íbamos sacando, abrían el paquete abdominal, sacábamos las vísceras, la organizaban, cortaban, olíamos, tocábamos, la caja torácica se abría. Nunca podré olvidarme de aquellos ojillos, Pepa, y gente que me escucha, aquellos ojillos cuando veían el corazón en medio, aquellos pulmones, o lo mágico, cuando llegábamos al cerebro, abrir, sacar el encéfalo y poder cortar y decir, aquí está el árbol de la vida. Esas miradas, esos ojillos de mis alumnos no tienen precio. Bueno, técnicamente el uso del método científico. Partíamos de, ¿qué sabéis? Conocimientos previos. No sabemos nada, donje. Bien, materiales, el conejo, el bisturí, no sé cuánto, patatín, patatán. Hacíamos, sacábamos conclusiones, que había errores, dábamos marcha atrás, la tesis, ¿no? Y llegábamos a conclusiones. Yo recuerdo aquellas conclusiones tan fantásticas de un alumno que estará por ahí, no lo sé, Cristian, que decía, donje, pero así somos nosotros, digo, lo mismo. ¿Qué quiero decir? Ver en aquellos conejos abiertos, con aquel mal olor que tienen los conejos, pero no pasaba nada. Y podíamos entender pues, la constitución del cuerpo humano. O en el medio ambiente. Hemos hecho excursiones, salidas del aula, hoy no podría, de todo tipo, luego las especifico. En el arte, pues nosotros salíamos cada 15 días, salimos a recorrer, a conocer un monumento del patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, la Basílica de San Juan de Dios, que también me sé. O de Andalucía. En quinto íbamos durante 9 meses, fuimos haciendo una salida a una de las capitales andaluzas. O en el aspecto social, la salida siempre procuraba conocer los barrios, sobre todo la gente de los barrios, el barrio de Almanjaya y el polígono de Cartuja, que también hemos recorrido. Aprender jugando. Y de la lengua y la literatura, el taller de poesía. Ahora explicaré más, tan maravilloso. El taller de relato, la biblioteca de mi clase. Madre mía, la biblioteca de mi clase llegó a tener 103 volúmenes cedidos por los alumnos. Eso es fantástico. Y las publicaciones y edición de libros de poetas del taller que ahora presentaré. Porque los niños se dedicaron, surgió, luego explicaré cómo, el tema de la escritura y el teatro escolar. Dentro del área de lengua,
ha sido una experiencia impresionante, lo del grupo de teatro La Barraquilla y la música. Yo no sé música, pero sí la siento. Y entonces en mi clase siempre, lo mismo que una vez al mes íbamos a una capital de Andalucía, una vez al mes, permanentemente en las clases de plástica, siempre teníamos una sinfonía de Beethoven la que tocará. Y cuando la Orquesta Ciudad de Granada ofreció la posibilidad de los conciertos didácticos, me lo puso en bandeja, ¿no? Quiero decir que la música ha sido un eje de mis clases. En las ventanas de mi clase hemos criado palomas. Hoy no podría hacer algo que quiero compartir. Las ventanas que daban al campo de los Cármenes, con permiso de la directora, las transformé en un vivero. Y allí las palomas criaban. Y yo recuerdo, calculábamos el momento de la salida del pichón. Y recuerdo una mañana de un frío impresionante. Los niños tendrían 10 o 11 añillos. Los cité a las 7 de la mañana, de noche, porque yo calculaba que los pichones estaban a punto de salir. Y con aquellas linternillas, cuando aquellos piquillos comenzaron a romper el cascarón, aquellos ojos, yo vine a este mundo con ojos, de mi alumno fue imborrable. Teníamos nuestro vivero escolar. ¿Cuántas veces en época de las mismas lechuguillas o pepinos y tomates que solíamos, básicamente detrás del frontón, tenía un pequeño huerto, de aquellas mismas semillas que ellos pusieron, las transformábamos en una clase de cocina, sin tener cocina, que era la preparación de una ensalada maravillosa. Hemos criado palomas. En mi clase siempre han estado las 5 especies animales vivas, siempre, en sus correspondientes peceras. Las excursiones las he dicho. En el arte, mis alumnos generalmente han conocido perfectamente bien el patrimonio de Granada. Y al final hay algo que para mí fue decisivo, lo del teatro. Le di mucha importancia al teatro porque siempre lo he utilizado en el área de lengua, ¿no? Cuando el Teatro Alhambra de Granada inició los programas de abecedaria, Andrea Villarrubia vino a mi clase, a la primera clase que conocía. Yo siempre iba al teatro y me lo ofreció. Y nosotros fuimos los primeros que iniciamos aquella movida. Bueno, pues no dejamos de participar en tantísimas obras de teatro del Teatro Alhambra. Siempre nos quedábamos al final para poder pisar el escenario y hablar con los artistas. ¡Qué maravilla! Y en lengua. Mirad, lo que vais a ver ahora es la primera unidad para enseñar el poema. Yo a los alumnos les daba un poema, que lo tenéis ahí. Poema A, Nocturno, de Federico García Lorca. Lo leo. ¡Qué maravilla! Miro las estrellas sobre el mar. Oh, las estrellas son de agua, gotas de agua. Miro las estrellas sobre mi corazón. Las estrellas son de aroma, núcleos de aroma. Miro la tierra, llena de sombra. Alumnos con 9 años que jamás habían escrito, yo les daba ese poema y les decía, vamos a aprender la poesía como el que aprende a montar en bicicleta. A ver, fulanito, ¿cómo aprendiste en bicicleta? Pues mi mamá me llevaba con él, cogía el sillón con la mano, me guiaba y había un momento en que me dejaba solo. Pues eso hacía yo. Le decía, tacha las palabras que desees en los versos del poema A y las sustituyes por otras. Y ellos escribían el poema B. Luego me lo devolvían, le hacía algunas sugerencias, no solía yo corregir, le hacía sugerencias. Tacha algunas palabras que siguen sin ser tuyas en el poema B y escribe el poema C. Y escribían el poema C. Me lo devolvían y al final, con algunas sugerencias, le pedía que escribieran el poema definitivo. Ahí hay un enlace de un blog para quien quiera entrar, donde están todos los poemas y textos literarios de mis alumnos. Y para la composición escrita exactamente igual. Yo les daba un texto número 1
Esto era para el inicio, ¿eh? Ellos lo leían. Les daba de modelo el texto número 2, que era el número 1, pero un poco ampliado. El número 3, el número 2 más ampliado. Entonces, el tema era que ellos escriben el 1, me lo devuelven, le hago sugerencias, hacen el 2 y así siempre, ¿no? Publicaciones del alumnado. Esto quedará para mí para siempre. Mirar, el primer alumno, Álvaro, ¿te acuerdas? Que lo presentó Álvaro, Pablo Cecilio Morales Puertollano, poeta, músico, hoy estudia literaturas comparadas. Este alumno quiero compartir cómo comenzó a escribir. ¿Os acordáis cuando el atentado en la estación de Atocha? Bueno, pues Pablo tendría 10 añillos. Yo no sabía que escribía. Y hasta un día llegó a la clase con un saxofón. Yo no sabía que tocaba el saxofón. Y empezó a llorar. Ya habíamos sabido lo del atentado de Atocha. Y bueno, me dijo que quería tocar el saxofón, pues toca el saxofón. Tocó una balada tristísima, se levantó, tan pequeñillo como era, y dejó encima de la mesa un rollillo que luego era un poema. Un poema que os quiero leer, que lo tengo aquí, de un niño de 9 años. ¿Veis el libro? Bueno, el de la luz de esta noche encendida. Y dice Pablo, 9 años para 10, en memoria de las víctimas del 11M, estación de Atocha, Madrid. Que cesen el reloj, que yo no quiero vivir. La luz deje de alumbrar la tierra. Se ve el terror, el caos. Ya no hay esperanza. El amanecer no escucha, la noche se abate. Todos oscuros. Desconocemos el dolor de las almas mudas. Qué grande Pablo. Bueno, pues ese libro fue una edición, La luz de esta noche encendida, entre varios compañeros, profesores. Se la costeamos. Luego el ayuntamiento le sacó este libro, Voz de Dulce Herida, que lo presentó Álvaro un día tremendo en el salón de pleno del ayuntamiento, que hizo una borrasca enorme, se inundó prácticamente Granada, estábamos solos, me acuerdo, prácticamente, y luego Escaramuzas y Huidas, que ya una poesía de componente bastante potente. Este fue el primero. El segundo, ay madre mía, se llama Félix Rodríguez de la Fuente, es un nombre real. Ahí lo tenéis a la izquierda. Este es el libro Sueños. Y lo presentó, en la foto de abajo está Pablillo con él. Y Félix, hoy es estudiante de medicina. Escribió básicamente cuentos. A ver. Bueno. Y escribió Mi tortuga Jack. Mi tortuga es un poco malvada, porque a los desconocidos les muerde. Es un reptil muy fuerte. Jack vive dentro de un acuario. El acuario tiene un filtro con 4 ventosas que Jack se encarga de quitarlas de golpe. Cuando le damos comida, mi tortuga empieza a chapotear. Mi tortuga es cariñosa con algunas personas. Cuando lavamos el acuario, a Jack le encanta salir al sol. Come gammarus y pienso especial para tortugas. Desde hace unos años no le damos pienso porque se ensucia mucho el acuario. Jack es la tortuga más mona que he conocido. Mis amigos también tenían una tortuga, pero se les murió porque se fueron de viaje. Y como nadie limpió el acuario al regreso, la encontraron cadáver. Y este lo tenéis, que le voy a pedir por luego a Álvaro que le deis la palabra, es el último poeta, Guillermo García Domingo, tan bueno. Amapola entre piedras fue su primer libro. Ahora le pediré que lea algo. Pero sí quiero resaltar lo de la experiencia. Guille, que me está escuchando, sé que me lo permite. Yo a Guille lo conocí, no estaba en mi clase, tenía
6 años, estaba en primero. Y un día, en los recreos, antes de los recreos, yo tenía una hora libre, me fui al patio de arriba y me encuentro a Guille, un niño pequeñísimo, rodeando a Irene, graciosísima, a Inés, y yo decía, en uno de los alcores del patio de arriba, y yo decía, ¿qué hace esta gente? Ellos no me vieron a mí. Yo me situé detrás de Guille, y él, con un silencio y un amor inmenso, le estaba explicando a su amiguillo cómo y por qué reptaba un caracol. Eso fue impresionante. Y luego tuve la suerte de darle clase en quinto de expresión escrita. De ahí salió su primer poema, Amapola entre piedras. Actualmente, Paco Acuyo, a través de Entorno Gráfico, le está preparando un nuevo libro que ahora él dirá cosas. Y el teatro. Aquí quiero centrarme. Mirad, el teatro surge gracias a Federico García Lorca. Entonces yo preparaba adaptaciones, le inventaba los títulos, por ejemplo. Romance del sueño, de la luna y de la muerte. Luz de luna. Bueno, La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón, teatro real. Una versión para niños de la tragicomedia de Don Cristóbal y la señora Rosita. Ahí tenéis el grupo, tan gracioso. Aquí está la fotillo a la que llegamos al centro artístico. Hicimos una representación con música en directo. Intervino Juan Carlos Chornet, el flauta solista de la OCG. Estos son tan guapos. Ganamos un premio, esto en el Teatro de Atarfe, donde montamos una adaptación, quitándole las palabrotas, de la tragicomedia de Don Cristóbal y la señora Rosita. Comenzamos en el año 96. En la Banda del Sur, en Canal Sur Televisión, fuimos allí con nuestras caretas, hubo un desmayo, haciendo un trozo de yerma, bueno, un trozo, cuando ella le dice, Juan, ¿me oyes? ¿No tienes tu cuerpo para resistir tantos baños de luna? Hubo un desmayo por el calor. Lo básico de la barraquilla y lo básico de tantos años fue en el año 98. Nos invitaron en el Maratón Lorca, el centenario. Lo abrimos nosotros, con música en directo. Allí tocó David Carmona, el sobrino de los Ketama. Y hemos ido haciendo muchísimos montajes a lo largo, ahí en esta diapositiva, hasta el año 2010. Hicimos un montaje, por ejemplo, 8 chinillas de Manuel Moreno Arena. ¡Har! Fue una adaptación de teatro gestual del microteatro de Pepe Moreno Arena. Y la gran obra, la mejor que montamos, fue El maleficio de la mariposa, en el año 2010. Creo que va a entrar ahora después mi alumno este que ha salido en el periódico, que hace de Cristo en la serie de los vikingos, ¿vale? Él, en ese maleficio de la mariposa, César, era muy bajo de estatura, y yo me empeñé en que fuera Curianito el nene, que es Federico García Lorca. Y él, cuando tenía que dirigirse a la mariposa, yo quería que abrazara a la mariposa, él no abrazaba a la mariposa de ninguna manera. Bueno, un escándalo. Fue un montaje completo, de la obra, completo. Y fue una de nuestras cosas más espectaculares. Recuerdo que Laura García Lorca me llamó y nos felicitó por aquella adaptación, por las curianas, por aquellas cosas. Este es César. César, yo no sabía que hacía cine, hasta que el otro día lo vi en el periódico y digo, pero bueno. Y entonces por el Facebook conecté con él y recordó eso, que él nunca hizo teatro nada más que en primaria. Bueno, pues en primaria, yo me empeñé que fuera Lorca, pues hizo de Lorca. Pero qué emoción a los que me estáis escuchando. Él es un químico, actualmente investigador en Dublín, en marcadores del cáncer de mama, precisamente. Y él ahora resulta que hace cine, y hablando con él, recuerda aquellos ensayos tan concienzudos, ¿no?, para la vocalización, para que el público, que eran sus padres, sus familiares, se creyeran lo que estaban viendo. Quiero acabar con el poema de un buen amigo de Álvaro, de Pepa, un buen amigo mío también,
que es Rafael Juárez, porque ese poema, lo que vale una vida es lo que yo ahora quiero, ya jubilado. Lo leo. Estoy en esa edad en la que un hombre quiere, por encima de todo, ser feliz, cada día. Y al júbilo prefiere la callada alegría, y a la pasión que mata, la renuncia que hiere. Vivir entre las cosas, mientras que el tiempo pasa, cada vez menos tiempo para las mismas cosas, y elegir las que valen una vida, las rosas y los libros de versos, y el viaje, la casa. Hasta ahora he vivido perdido en el mañana. Seré, decía, o en el pasado. He sido, o pude ser, pensaba, y el mundo se me iba. Ahora estoy en la edad en la que una ventana es cualquier aventura y un regalo el olvido. Ya no quiero más luz que tu luz mientras viva. ¿Por qué elijo este poema? Espera a ver que os vea ya, que no veo a la gente. Ahora, ¿por qué elige ese poema? Pues porque para mí todo lo que he contado, la enseñanza, lo único que pretendió es que estuviera viva. O sea, yo no veía una cosa más horrible que alumnos enjaulados tan graciosos, con ganas de vivir, con esa vitalidad, el niño sentado en la mesita, patatín. Todo eso me lo he saltado siempre. He tenido mis problemas, con las administraciones. He procurado saltármelo. Hombre, ser fiel al currículum, pero procurar que la vida no se detuviera jamás en la puerta de la clase. Por eso digo que la enseñanza para mí ha sido un regalo. No sé si he respondido a lo de enseñar jugando. He respondido, ¿sí? Jesús. Es que no tengo más que decir. Ya sé lo que me preguntáis por otra cosa. Jesús, ha sido fantástico. Estamos aquí como anonadados. Es que la escuela es maravillosa, Pepa. Bueno, ha sido pero maravilloso. Bueno, tú lo has dicho en tu presentación, aparte de lo de enseñar jugando, yo creo que has dicho algo que es fundamental, que es el concepto de la alegría. Claro. Esa alegría con la que tú has iniciado tu carrera, esa alegría es la que los niños captan y la que los niños Claro. van a tener después, ¿no? Y es fundamental. Claro, claro. Y esa alegría, pues es parte de la vocación. Es decir, esa famosa vocación que tienen los maestros, que tienen muchos maestros, que tienen muchos médicos, que son profesiones de vocación, y el que tiene esa vocación, el que no ha hecho magisterio porque la nota no le ha dado para otra carrera o por lo que sea y se mete en magisterio, pues probablemente no va a tener esa alegría, ¿no? Claro. O el médico que hace medicina porque su familia son todos de médicos y hace medicina por continuar con la tradición familiar, pero no va a ser el gran médico, ¿no? Y No. yo creo que tú lo has definido muy bien con el término con la alegría, ¿no? Es que, mira. A mí me gustaría, Jesús, antes de que la gente te pregunte, intervenga y demás, que ahora dejaremos, me gustaría muchísimo que pusiera como colofón de tu charla, que me ha parecido preciosa y maravillosa, y esas imágenes de las escuelas del Padre Manjón, que no son más que aquella institución libre de enseñanza, ¿no? Claro. A mí me gustaría muchísimo que pusiera ese vídeo pequeñito, sí. porque me parece entrañable y además me parece que es como la guinda a lo que... Sí. En ese vídeo, ¿no? Está el pianista y el poeta. No, que lo pusiera. Sí. Quiero decir, Pepe, una cosa. El tema de la alegría, aquí estoy viendo a Mónica, mi alumna, me ha creado muchos problemas porque yo tenía que justificarla. O sea, claro. Parecía como que la alegría iba en contra del aprendizaje. Digo, un momento. Nosotros buscábamos la información, analizábamos, reflexionábamos, sacábamos conclusiones, aprendíamos en pequeño grupo, en gran grupo.
no era incompatible. O sea, que parecía que era jolgorio, cuando era todo lo contrario. Porque no está en los elementos curriculares. Ya. Tiene que tener la alegría. Bueno, ¿cómo pongo? Hay que cerraras con el vídeo tan bonito, porque Sí. me parece que es maravilloso, ¿no? Pero, ¿puedes tú ponerlo desde ahí o no? Si tú puedes, ponlo, si no lo pongo yo. Ponlo tú mejor. Y yo desactivo mi audio, ¿vale? Para que no vaya a decir... Bueno, el vídeo, para los maestros que hay, es una actividad de educación para la ciudadanía que podremos relacionarnos con el gesto, y yo les dije, ¿por qué no hacemos una película? Y ellos hicieron una película que os va a sorprender de lenguaje mudo, que no voy a explicar la película. Pepa, ponla tú. ¿La pones tú, Pepa? Sí, estoy en ello. Vale. A ver si ahora la pillo. ¿O la pongo yo desde aquí? Espérate. Creo que... Si la tienes tú a mano, casi mejor, Jesús, porque la tienes. Entonces, pero un segundo. A ver, ¿cómo salgo yo de aquí? A compartir pantalla, ¿no? Sí, compartir pantalla y le da al vídeo. Primero compartir pantalla y después le da al vídeo. Pero es que no veo el vídeo yo. No veo el vídeo. ¿No lo tienes en la pantalla? Sí, ya está. Sí. A ver. Espera un segundo que yo me escape de aquí. Ahora, espera. Le doy al vídeo, ¿verdad? Sí, al vídeo, dale Dale directamente. el vídeo ahora. Ya está. Ahí va. ¿Lo veis vosotros? Sí, Perfecto. dale todo el sonido al ordenador. Sí, lo oigo yo. Pero nosotros no. Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora lo oís, Pepa? Sí. No, se ha cortado, Jesús. ¿Que se ha cortado? Que le has dado a algo, Jesús, no sé por qué le has dado a algo y lo has cortado. Ay. Deja de compartir pantalla, que lo voy a intentar yo. Hazlo tú. Tienes que salir de compartir pantalla. Ah, perdón. ¿Ya? Sí. ¿He salido ya? No, se oye el vídeo de fondo. Espérate, voy a parar el vídeo. Mira a ver si puedes tú ponerlo, Pepa. A ver si puedo yo. Si no, he quitado compartir pantalla, si no lo hago yo desde aquí. Ahora. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien, Pepa? Sí. Vale.
Es precioso. Bueno, Alonso es el pianista. Pepa, me gustaría que le dieran la palabra a Guillermo, el poeta. Te están dadas las palabras. No, está silenciado. Silencia, no, quita el sonido, puede... Ahora. Buenas. Muy buenas. Hola. Lo primero de todo, decir que, bueno, yo he tenido la suerte de ser alumno de esta gran persona que hemos venido a homenajear. Y bueno, conforme ha ido exponiendo todas estas cosas, me he ido acordando de las clases que teníamos. En sexto, sobre todo, nos daba religión y ética. Y era la única clase en la que la clase era un debate. Era un debate. Y hacía cosas como el que un alumno acabara de exponer lo que piensa y llegar y darle un abrazo en medio de la clase. Y eso es algo que de todos los profesores que han pasado por mí en mi vida y yo sigo estudiando, no ha hecho nadie. Porque es que iba siempre más allá de lo que tiene que hacer un maestro, un profesor, siempre más allá, y iba un paso por delante. Entonces, antes que nada, agradecerle muchísimo porque él a mí me dio algo que sigue siendo hoy en día muy importante en mi vida y que creo que lo va a ser para siempre, que es la poesía. Yo sigo escribiendo y todo gracias a sus talleres, a las actividades que nos organizaba. Yo descubrí la poesía gracias a él. Gracias a él presenté mi primer libro, gracias a él voy a presentar el segundo y gracias a él espero presentar muchos más a lo largo de mi carrera. Y es que todo gracias a su esfuerzo. Es que no se hace una idea la de vidas que puede haber cambiado este hombre. Me parece increíble, increíble. Y bueno. Guille, léenos un poema, hombre. ¿Te leo algo? Claro. Claro. Venga. Voy a leer lo último que he escrito parafraseando el título de tu último libro. ¿Del mío? Claro, la soledad es una geografía, decía. Yo lo parafraseo y digo, la soledad es una biografía. El invierno tiene el poder malsano de convertir corazones en piedra mientras la noche titila a mi espalda, bajo el fuego intermitente de las luces y los semáforos. He perdido el sueño. La lluvia parece burlarse con su abundancia, empapando las cabezas vacías de los infelices, congelados sin remedio por nuestra sociedad marchita. Apareces entre las sombras, pálida de mugre y venganza, con la sonrisa manchada de sangre y las uñas pintadas, con las lágrimas que no lloré estos años. Y en los ojos un telón negro, símbolo de la decadencia con la que siempre te autodefiniste. La soledad es una biografía. La vida existe y está formada de grises. La gris sonrisa de la gente por las calles, los grises cristales, las grises aceras, la tristeza gris e hiriente que arrastro 7 años. Y mi máscara gris de soledad infinita. La soledad es una biografía. Llegó desnuda y afilada para tatuarse por siempre en mi pecho incandescente y vuelve para abrazarme cuando no tengo fuerza. Cuando estoy de rodillas, para no tener que soltarme. Cuando creí haber creado piel sobre mis cristales, cuando la oscuridad no deja ni un solo resquicio de aire respirable. No habrá nada que salvar cuando alguien encuentre la forma de salvarme. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, poco más que deciros. Muchas gracias por todo y ya está. Muy bien, Guille. Poco más que contar. Venga, Guille. Gracias a ti. Nos vemos, hombre. Gracias. Adiós. Bueno, si alguien quiere intervenir, ¿no? Manolo, por ahí, Manolo. Manolo. Está el micro dado. Solo tienes que darle a tu micro, Manolo. Sí, ¿me oís? Sí, sí. Sí. Y Andrés Palma también quiere intervenir. Vale.
Yo recuerdo en Italia, en unos hotelitos de esos que hay por la Toscana, muy bonitos, que son unas casitas que tienen 3 o 4 habitaciones que alquilan. Y en el pueblo para que los clientes de ese hotelillo, la dueña, estuviésemos más contentos, pues contrataba a unos músicos del pueblo que por la tarde noche, a la hora de la cena, venían a tocar música. Entonces interpretaban alguna obra allí en el patio del hotelito. En ese momento... ¿Era Sisa o Inmaculada? Era Sisa. Ni idea. ¿Tú la has solicitado alguna vez? ¿No? Sí, sí. A ver, dale a tu micro, Manolo. Dale tú mismo a tu micro. Sí, ya. Sí. Entonces, en ese hotel, una de las veces yo oí una representación musical hecha con una pasión por unos músicos del pueblo maravillosa. Y lo que me dejó pensando fue que esa ejecución tan maravillosa, la respuesta, fue una respuesta llena de escepticismo. No correspondía a la pasión de los músicos, la verdad de lo que habían hecho esos músicos, con aquella actitud de los que estábamos en el hotel aplaudiendo. Jesús, vivimos una época de avinagramiento. Yo no sé si te acuerdas, de una canción que cantábamos cuando niños. Ya se murió el burro que acarreaba vinagre, ya se lo llevó Dios de esta vida miserable, que tururururú. Pues bien, ese burro del vinagre parece que nos ha muerto. Jesús, la gente no se ha enterado todavía, que ni siquiera una célula se puede estudiar sin pasión. Y la pasión es una cosa que está por fuera de ese cientificismo avinagrado que se inaugura en el siglo XVIII. Ahí es donde salió el burro y ahí de esa época tenía que haber sido la canción. Y si no fue, ahí la pongo. Pues mira, Jesús, ya se ha muerto el burro que acarreaba vinagre, ya se lo ha llevado Dios de este mundo miserable. ¡Ole tus huevos! Ha hecho pasar una tarde estupenda porque eres un tío magnífico. Bueno. Un tío bueno como un cacho pan. Hay que darle un beso cuando se cae al suelo. Venga, Pepa, he visto que ahí está mi alumno este que hace de Cristo en Los Vikingos. No sé si César querrá, es que me gustaría que él contara su experiencia. Quien quiera hablar solo tiene que quitar su Pero es que él pero... Buenas, Perdona, es que Andrés Palma quería intervenir. Ay, sí, perdona, bueno. Andrés. Perdón. Mientras se prepara. Muy buena, Jesús, y enhorabuena. Bueno, Gracias. para los que no me conozcáis, que creo que sois la mayoría, Gracias, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de Granada. Y se me ocurrían un par de ideas. La primera es darte un gracias así de grande, porque nos ha hecho pasar un rato magnífico. ¿Te acuerdas lo que vivimos en tu aula? Eso es lo que te iba a decir. Que se te ha olvidado. Cuéntalo. Se te ha olvidado contar algunas cosas. Entonces, el magisterio. durante algunos años estuve yo invitando a Jesús a mis clases de mi asignatura de Educación para la Paz y en Valores. Y bueno, pues realmente impactaba a los alumnos. Decían que lo que más eran alumnos del último año de grado de Magisterio de Educación Infantil. Decían que lo que más les había gustado de toda la carrera era la sesión práctica que teníamos con este maestro. Entonces, en el fondo todo eso, ¿por qué pasa? Y al oír a tu alumno, Guillermo, lo he vuelto a confirmar. Tú sabes que Manjón, al que tú y yo conocemos bien, decía que educar es amar.
Ahí está. Y eso es fantástico, porque a los pocos días de ir tú por la facultad la primera vez, hice yo un comentario en clase, justamente dije esta frase, y por donde uno de los alumnos, y de eso hace ya casi 10 años, uno de los alumnos, aquella tarde con un spray, pintó esa frase en una de las paredes de la facultad. ¿Así? Y lleva 10 años. Educar es amar. Y Guillermo nos ha demostrado que tú lo has querido, no Sí, solamente con el abrazo, sino con Sí. tu vida, con tu actitud. Entonces, en primer lugar, decir eso, que tu acción tiene una repercusión y que además tu acción no es solo tuya. Yo aprovecho ya aquí pues, para decir que estamos en un año fantástico. Hace justo 132 años que empezó este sueño, en 1889, Manjón. Que se dice Y faltan 2 años para cumplir el centenario de la muerte de Manjón. Sí, sí, Entonces, sí. creo que tú eres un elemento vivo de ese proyecto, de ese sueño, que es educar enseñando y enseñar educando y educar haciendo y educar jugando y educar amando. Podríamos poner muchas frases. Entonces, te felicito, es que... enhorabuena. Y solamente decirte una cosa para tu información. No sé si habéis visto por ahí una señora vestida de monja, que está por ahí vestida en la foto. Bueno, pues esa señora es una doctoranda que ha venido nada más y nada menos de Argentina. Le estoy yo dirigiendo la tesis doctoral y está trabajando sobre Manjón y va a trabajar sobre ti. Y te va a pedir la grabación. Porque, en fin, eso de venir de Allende a los mares es interesante. Claro. O sea, que es un proyecto vivo, es un proyecto que interesa y es un proyecto que entusiasma. Andrés, Y como he dicho ahí en el chat, pues felicidades a ti, felicidades a los que han tenido la suerte de tenerte como maestro y felicidades a todos aquellos que de alguna manera hemos revivido este sueño. Gracias, Andrés, Jesús. es que fíjate tú lo que es el aprender haciendo. Es decir, hoy día, con tanta tecnología que cumple una función, pero esa magia, esos ojillos que yo he contado, es que no tiene precio. Es decir, yo como utilizo el verso de Manuel Salinas, o sea, la belleza es posible. La belleza. Y la escuela es un germen de belleza absoluta, absoluta. Por eso... Sabes que aquellos alumnos, muchos de ellos acabaron llorando aquel día. Cuando Así tú me fuiste acuerdo. con tus niños, Me acuerdo, a aquel aula, me acuerdo, acabaron llorando. O sea me que, acuerdo. En fin, no sé. gracias, Jesús. A ti. Oye, me Y gustaría no sé si César iba a decir algo, que lo he a ver atropellado si yo César... antes. Sí, Buena. quiere. No sé si César, funciona cuenta. Muy buena. Bueno, lo primero ha sido un placer escucharte, la verdad, porque el actor. ha sido como rememorar, ¿no? Como todos los años en el Ave María. El vikingo. El vikingo. y bueno, por supuesto, nada, en esta experiencia que he tenido, ¿no? La oportunidad de participar, lo primero que me acordé fue pues, de esos años de ser curianito en el Maleficio de la Mariposa. Ahí donde empezó mi carrera. y bueno, pues la verdad es que, bueno, don Jesús, qué decirte, ¿no? Que eres como el maestro que todo el mundo recuerda por la pasión con la que has hecho siempre tus clases y esa pasión y esas ganas de enseñar. Yo, vamos, he recordado lo de los conejos, de abrirlos allá en Canal, he recordado de mi abuelo llevando una bicicleta con una dinamo para estudiar la energía, bueno, brutal. Y es precioso, la verdad, porque son de los recuerdos de mis 30 años, de decir, bueno, el Ave María eres tú, básicamente. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Permíteme, sin entrar en detalle, él era muy pequeño y era curianito el nene. Y la mariposa era, le sacaba 2/4 a él de estatura, Blanca, la niña más guapa de la clase, y no conseguía que abrazara a Blanca, ¿te acuerdas? No había manera. Total. Improvisar la muerte con aquellos pétalos, ¿te acuerdas? Para no acordarse. Pero él recitó, porque no quería acercarse a Blanca por la vergüenza, ¿no? Recitó ese poema final. Bueno, yo qué sé. Y yo siempre he dicho, Pepa, tú que conoces bien el tema, como siempre he dicho yo, siempre, se lo dije un día a Laura García Lorca,
para entender, creo yo, el mensaje tan potente de la tierra de Lorca, hay que escuchar a los niños leer o recitar a Lorca. Es algo especial. O sea, yo no sé explicarlo, pero yo lo vi en César haciendo un poquito tan gracioso. Sí, sí. Sí, pues ya ves que es que éramos ahora en Acuajo y me acuerdo de eso de ir a Sierra Elvira y a Fuente Vaquero. Bueno, o sea, fue una experiencia brutal, ¿no? Y sobre todo eso, hacerlo con toda la ilusión y conectar de esa forma con el resto de compañeros y compañeras y bueno, pues fue genial. Y bueno, pues sí, pues me alegra mucho que te hiciera tanta ilusión verme en el periódico. Fue, bueno, por una parte de mi estancia en Irlanda, que cayó así pues del cielo, nunca mejor dicho, y nada, pues allí me vi haciendo de Jesucristo y diciéndole a la gente que mi única experiencia previa había sido cuando yo estaba en primaria con Don Jesús. Si es que no tenía más. Sí. Pero bueno, parece que fue suficiente. Qué bueno. Así que nada, muchísimas gracias. Venga, un beso, César. Un beso enorme. Venga. Todos los poemas de Lorca, los poemas, bueno, el Maleficio de la mariposa, que en realidad luego se convirtió en obra de teatro, lo convirtió Gregorio Martínez Sierra, pero era un poema, él lo concibió como tal. Y efectivamente, los niños no hay que explicarle a los niños lo asimilan y asimilan el texto y no sé hasta qué punto entienden, ¿no? Pero la realidad es que lo entienden, ¿no? Y es fantástico para ellos. Y es una lección además para las nuevas corrientes que vienen diciendo que hay que quitar la literatura de la enseñanza primaria, porque los niños se aburren. Insisto en que los niños no se aburren con la literatura, se aburren con el modo, con los autores, se aburren con el modo de dar la literatura, con el modo de dar a los autores, ¿no? Y bueno, no solo la literatura, sino todas las asignaturas, ¿no? El transmitirlas con esa alegría, pues hace que los niños la vivan. Claro, es lo que ha dicho Andrés. Yo recuerdo el relato que he leído de Félix Rodríguez de la Fuente, que hoy estudia medicina como podría haber estudiado otra cosa. Bueno, yo recuerdo... Si al pobre el conejo, termino. Pues Félix, recuerdo una experiencia que llevamos los sesos que se ven en el campo y había que abrir, tocar la circunvolución. La tarde, no por nada. No, y yo decía, cuando yo vi, recuerdo que se lo comenté a sus padres, los ojos de Félix, cuando vio el árbol de la vida, hoy digo, hay que ver el significado que yo tenía. Con aquellos ojillos, por eso he comenzado con los ojos, de vine este mundo con ojos y me voy sin ellos. Porque la mirada, la alegría, y los que hemos estado, o los que siguen la enseñanza, es fundamental para el aprendizaje. Sí, sí. Bueno, eso también es porque tú sigues siendo el niño que fuiste y hombre, claro. Por eso te entiendo con los quiere hablar Chari, la madre de Félix. Sí. Hombre, Chari. Estoy ahí intentando, digo, a ver si puedo hablar porque había mucha gente. Perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un placer escucharte, como siempre, don G. ¿Qué te voy a decir? Todo lo que digamos de ti es poco. Mi hijo es lo que es y está estudiando medicina desde que diseccionó los sesos y el ojo de pescado. Ah, sí, sí. Este año está en medicina y con lo del COVID, lo que más siente es que ha hecho más prácticas contigo que ahora en medicina. ¿Qué te parece? El COVID. Mira, quería decirte también que eres maestro de maestros, ¿no? Siempre hemos dicho que educar es algo más que transmitir conocimientos, que es algo más que abrir un libro y hacer unos ejercicios, unos exámenes. Tú has sabido abrir las puertas a la vida y al conocimiento, don G, porque los niños iban ilusionados, no por el libro que iban a leer, sino porque qué iban a aprender ese día. Sí, entonces, más que el saber haciendo es abrir esa ansia de aprender y querer seguir aprendiendo. Yo me acuerdo, sobre todo, y te lo he dicho muchas veces, cuando llegué a las 9 de la noche de una reunión de mi trabajo, dice, mamá, que mañana tengo que llevar maritoñes al colegio. Digo, Feli, ¿dónde voy a buscar yo ahora las maritoñes? Hijo, mamá, en el campo que cierran a las 10. Allí que nos vamos, allí que se marchó su padre a comprarle las maritoñes.
Al día siguiente llega y le digo, a ver, ¿para qué querías las maritoñas, Félix? Y me dice, mamá, pues no sé, hemos partido las maritoñas en triángulo y resulta que la maritoñi es un 2/3, es un 3/4. Así he aprendido las fracciones, así he aprendido los ojos. Me acuerdo de los Haster también. Estuvisteis con Haster todo el año estudiando la genética. Entonces me venía cada día, se ha cruzado este con esto. Él iba haciendo un diario de campo sin saber en aquel momento, con 9 años, qué era un diario de campo. Hoy día lo sabe bien, claro. Y entonces, al final de curso, se repartieron los Haster. Y yo dije, Don G, cualquier cosa menos un Haster en mi casa. Que Haster me lo está echando en cara toda la vida, Don G. En fin, que gracias por tu saber hacer y por abrirles esa puerta a la vida, al aprendizaje y por tener esas ganas de seguir aprendiendo. Te mereces todo lo que te digamos y mucho más, y eres un escritor estupendo también. No sé, solo son palabras de agradecimiento, Don G. De mí y de toda mi familia. Sabes que eres parte de nuestra familia ya. Enhorabuena. Gracias. Yo quería hablar, Sí. Jesús, que no quería que nos contaras cómo le explicaste el teorema de Pitágoras. Sí. Eso es teatro in situ. Vamos a ver. Que yo muchas veces he pensado, digo, ¿cómo me dejarían los directores hacer las cosas que yo hacía? Pues resulta que tenía un grupo difícil de aprender. ¿No? Y bueno, plantear en la pizarra h² igual a a², más b². Pues nada, nos bajamos al patio, dibujé el triángulo rectángulo y aquel triángulo era una piscina. Esto es una piscina triangular, eso es imposible. Y creamos una obra de teatro que era la hipotenusa, era un personaje, que era una niña, que tenía 2 hermanos, uno bajillo, que era el cateto menor, y otro el cateto mayor. Y entonces ellos no querían la piscina triangular, que era donde se bañaban los padres, sino que querían cada uno su piscina. Entonces tuvieron que construir sobre cada lado del rectángulo la piscina. Claro, los niños iban vestidos a la griega, o sea, una griega maravillosa, guapísima, Lorena me acuerdo perfectamente, y entonces había un diálogo subterráneo de matemáticas. Al final de aquella obra, que el padre se disgustó porque no entendía eso de h² igual a a² más b², ¿no? Entonces, y aquello se hizo con teatro. Y además tuvo muchísima gracia porque coincidió que estaban visitando el colegio unos japoneses, que no sé a qué venían, y estaban viendo aquello como una cosa muy rara. ¿Qué hacía aquella gente? Y me acuerdo, mi compañero Jorge decía, tú déjalo a él. Eso es de un motrileño graciosísimo. Dice, eso es teatro. Bueno, teatro, esos son matemáticas teatrales. Matemáticas teatrales. Sí. Pues luego pasaba a la parte formal de cálculo, lógicamente, de álgebra, ¿no? Sí. Casi muchos años. Estupendas, cosas estupendas. Con el juego, sí. Pero yo qué sé, si es casi yo me acuerdo una vez cuando con la experiencia esta de los literatos españoles, que yo no sé ni cómo me llevé yo a los alumnos al teatro en Isabel la Católica a ver Doña Rosita la Soltera, el lenguaje de las flores. O sea, eso es impensable, pero yo quería que vieran el teatro. Claro. Entonces Gema nos metió por la tramoya, todas esas cosas. Bueno, claro, lo que yo, como mayor, cuando se corrió el telón, apareció Nuria Esper, José Vivó y aquel escenario del Carmen. El invernadero. Invernadero. Yo mi clase la decoré así. Y fuimos todo un año entero dibujando todos los personajes de la literatura española en el friso de arriba de la clase. Unas cosas que estamos siempre implicados. Lo que pasa es que eso hoy día no se podría hacer. No te dejaría. Claro. No podría. Claro. No sé. Pero es muy triste eso que estás diciendo, ¿no? El decir que hoy día eso no se podría... No podría. Es muy triste porque de alguna manera es el estar coartando una libertad de enseñanza, ¿no? Y un aprendizaje que tú fíjate ahí con el COVID. Bueno, digo el COVID en cuanto
bueno, el COVID, a disección de animales con bisturíes, con muchísimo cuidado y yo controlando. O, por ejemplo, las experiencias con pequeños productos químicos que me dejaban en las farmacias de la zona. Eso no se podía. Claro. Y este tío está corriendo el riesgo, está poniendo... Yo qué sé, es que han sido una escuela muy viva. Lo que pasa es que esa escuela o esa manera de trabajar, enseñanza activa, te pedía cada vez más, porque los niños te pedían cada vez más, ¿no? Claro. Claro, es que eso es así. Bueno, pero con las precauciones necesarias, Sí. se podría seguir haciendo. Es decir, se debía de hacer más, porque se supone que tenemos más libertad hoy en día y que tenemos más medios. Lo Los que pasa Kahoot, toda la enseñanza digital, te lo ponen en la química y el experimento en una pantalla y los niños, eso sí, con dibujitos animados y pero tal. no es igual, pero Lo no es hacen, lo mismo, lo no ven es lo mismo ver en una pantalla que el crío pinte al personaje o que se disfrace. Es que no Pero es igual. fijaros también qué bonito, querían aprender cada vez más. Claro. ¿Cuántas veces oímos decir hoy eso? Queremos seguir aprendiendo más. Jo, otra lección más. Era Qué interminable. diferencia. Te pedían cada vez más, Chari. Claro, eso es lo lindo del aprendizaje, que quieran esa ansia de querer seguir. Mira, yo recuerdo una actividad que me causó problemas con el APA, cuando aparecieron los recorridos por el cementerio de Granada, yo tenía que llevar a mi alumno al cementerio. Claro. ¿Y en dónde lo metí? En la clase de arte, a dibujar manos, bustos, hacer un reportaje fotográfico de la parte de los patios primeros que son monumentales completamente, ¿no? Yo hacía esas cosas. ¿Qué pasa? Pues que eso hoy día significa pedirlo con antelación, que te lo aprueben, meterlo. Yo lo hacía espontáneamente, que mañana me lo llevo, bueno, me lo llevaba, había riesgo, no lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, para mí ha sido tan normal dar el renacimiento, no partir del libro, no, llevármelo a la catedral, claro, dibujar, ver, volver y decir lo que hemos visto. Es que no es lo mismo. Pero bueno, yo qué sé. En fin. Bueno, ¿alguien más? Ahí está Alonso. Bueno, perdón. No, Manolo quería decir algo. Perdón. Dime. Yo he enseñado y me ha gustado mucho y sigo insistiendo. Álvaro, yo no entiendo cómo se puede jugar llorando. Tú juegas siempre con una alegría. Claro. Tú juegas, el juego, el homo ludens, ese juego es algo que traspasa los límites del propio conocimiento frío y limitado de límites. Es decir, el juego rompe todos los límites. El juego es cálido. El juego es una enseñanza cálida y es una enseñanza del corazón. Claro. Y entonces eso es fundamental, es pasional. Y hay mucho más. Hay un cuento por ahí increíble. Un cuento, no me acuerdo cómo se llamaba, de un americano que me dejó sorprendido hace tiempo, que eran unos gigantes que no pudiendo soportar el corazón se lo dejan a otros encargados. Pero te das cuenta al final del cuento que esos gigantes somos nosotros. Le hemos dejado encargado el corazón. ¿A quién? ¿A quién? Posiblemente a gente como Don G, ¿no? Don G. Y es triste que le hayamos dejado el corazón encargado a esa gente, porque es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Pero bueno, es hermoso también. No entiendo una persona que se tire meses y meses y meses, como tú y como yo, y años, y toda una vida leyendo un libro y otro, en la soledad de tu habitación, como decía este chico, el Guillermo García, ese poema tan bonito de la soledad, ¿no? Esto es lo importante. Si no hay pasión, tú no eres capaz. Tú dices, yo hago las cosas a las buenas de Dios y ya está.
No, el juego es el que te dice, no, si yo te mato en el juego, te he matado y tú te mueres. Claro. Es decir, es ese tema del corazón, del saber cálido, que es necesario en esta época. Un saber que no sea vinagrado. Y yo creo que eso, aquí en el caso de Jesús, es magnífico, ¿no? Muchas veces me ha recordado a Platero y yo, Juan Ramón en ese libro, que es un poco el tío de los paisajes, ¿no? Que trae paisajes, nos ha traído un paisaje de nuestra infancia maravilloso, cuando todavía vivíamos con el corazón, ¿no? Y parece que don G es este, ¿no? El tío, hay un pequeño texto que he recordado de Juan Ramón Jiménez, que llegaba el tío que te ponía un paisaje detrás y te hacía una foto, y nos ha traído el paisaje ese de la infancia, y fue quien les trajo el paisaje a toda la generación del 27. Debían de haber llamado eso, el tío los paisajes. Eso es lo que nos ha hecho Jesús. Nos ha traído otra vez ese paisaje de la pasión, del juego, de la alegría, de cómo no es un saber. Yo me asusto cuando a mí me dicen, han dado una clase y el profesor ha llenado 2 pizarras, 3, 4, que vemos en algunas películas de números. Yo digo, coño, ¿cómo es posible eso? ¿Habrá un Mahara que haga eso? Bueno, hay una pasión por dentro, si no es imposible. Creo que hay la esperanza de que actualmente hay muchos maestros que todavía enseñan como Jesús, ¿eh? Sí. Nosotros conocemos otro que yo quería que hubiera participado en este ciclo, pero que ahora está un poco apurado precisamente porque tiene que dar las clases online y todo esto. Y tiene yo he leído hace poco. Pero va a hablar también aquí, que es Reinaldo Jiménez. Lo he mencionado en la presentación. Hay una cosa que ya me lo dirá Pepa, yo lo he leído hace poco, que en Google hay ya una escuela que va a ser universal en el mundo entero de vídeo. Es decir, un profesor que llega a clase Google School o algo así, ¿no? Es decir, que ya son las grandes multinacionales quien te dicen lo que debes de poner en tu clase. Y eso es lo... Pero por Dios, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pero habrá la resistencia, como siempre ha habido. Dios lo quiera. Tendremos la resistencia. Claro, lo bueno de los dogmas son que hay herejes. Menos mal, que Dios para eso es bueno. Claro. Bueno, yo al hilo de lo que se está diciendo, me estaba acordando y viendo la cara de Jesús, que él encarna bien la imagen que decía Manjón, de que no quería maestros camellos. Los maestros camellos son los maestros que se suben encima al niño y el niño no hace nada. Entonces, yo creo que Jesús, su gran arte es el de, como decía también Manjón, bajarse donde está el niño y hacer que el niño camine solo, además con un horizonte. Hay una expresión de Manjón que a mí siempre me impactó mucho: enseñar a ver claro y sentir hondo. Eso del corazón, eso es educar, ver claro y sentir hondo. Y eso son las personas cabales. Esa palabra ya no se usa hoy día. Eso de cabal lo decía mi abuelo, pero ya no hablamos de esa expresión. Una persona cabal es el que ve claro y siente hondo. Y eso nos hace mucha falta, me parece, en este contexto en el que vivimos. Indudable. Bueno, pues vamos a ir cortando ya, ¿no? Álvaro, si queda tiempo, no lo sé. Alonso tiene una improvisación suya, una obrilla suya, para regalarnos el piano. Quería decirte algo, Don, que antes. Hombre, no sé, ¿sabes quién soy? Sí, Cristian. Discúlpame que no tenía cámara, ¿vale? Yo prácticamente con toda tu presentación, como te has explicado, y todas las personas que te han hecho ya sus agradecimientos, no hace falta describirte más. Pero a mí sí fue una de las situaciones que se me quedó muy marcada. Gracias a Dios, pues he tenido la suerte que haya sido nuestro tutor a partir de quinto de primaria. Fue cuando vino Iván Rodríguez, no sé si lo recuerdas. Sí. Que se tuvo que cambiar de colegio en mitad de curso porque se metían con él en el colegio por un problema de piel. Hoy es el bullying. Sí, exacto. El dichoso bullying, sí.
Y en esa época, la manera de introducirlo en nuestra clase, no hiciste más mella en el bullying que le estaban haciendo. Y sin embargo, supiste hacer que entrara en nuestra clase como uno más y que directamente no detectáramos ni lo malo que tenía esa persona o el prejuicio negativo que le habrían puesto en su otro colegio. Claro. Yo creo que una de tus bases, lo mismo me equivoco, es que siempre has tenido prejuicios positivos de tus alumnos. Sí. ¿Vale? Sí, Yo sí. antes de entrar en quinto de primaria, pues siempre pues, me tachaban del malillo de la clase, del pillo, del bicho, de... sin embargo, gracias a ti, creo que poco a poco fui cogiendo un camino correcto, porque llegaste a ver sobre todo la parte del corazón, Claro. que hoy no se estila el decirle a un alumno, tienes corazón. Claro. ¿Vale? Y una de las cosas que voy a echar mucho en falta, por desgracia, es que mis hijos no van a tener la suerte de que sea su maestro. Nada. Ojalá lo tuviera, porque no sé transmitirlo. Venga. Y nada más. Espero verte pronto y Venga, que la situación nos permita que nos veamos. Gracias, Cristian. A ti siempre. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Don Juan. Alonso quiere tocar una canción que ha compuesto para vosotros. Guapo. Sí, Hay por ahí alguien que quiere hablar, ¿eh? sí, pues solamente decirte hola, Juan. Amalia. Hola, Jesús. Ah, es Amalia. Sí. Ah, Amalia, hola. Y bueno, que ha sido una satisfacción recordar también tantas veces como nos poníamos a hablar de nuestra escuela, cómo la vivíamos. ¿Te acuerdas? Qué maravilla. Sí, sí. Oh, es que era un placer enorme. Y bueno, esa es la importancia de ofrecer al niño, de estimularlo a aprender. Y está toda la vida buscando, aprendiendo. Todo lo que hemos hecho ha sido maravilloso y contigo lo he compartido de una forma genial. Y estoy viendo ahora lo de las mariposas, el maleficio de mariposas. Ah, sí, sí. Sí. Lo estoy disfrutando, sí. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues Alonso, que toque. Alonso, ofrécenos lo que has compuesto para este rato. Pues he compuesto una canción que, bueno, pues ya la compuse hace como muchísimo tiempo, ya hace 4 años o más, incluso más, y la toqué exactamente el 24 de abril, creo que fue de 2017 o 18, cuando mi compañero Guille presentó su libro. En el ayuntamiento. En el ayuntamiento. Ah, sí, sí. Y toqué esta misma canción junto a Let It Be, creo que recordar, y, sí, sí, sí. Y fue muy bonito. Entonces, pues, vamos a hacerlo otra vez. Venga.
Bien. Muchísimas gracias a todos por haber venido y por todo, y por invitarme. Muchas gracias, Donge, y a Guille. Gracias a ti, Alonso. Gracias a ti. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber estado Mira, con nosotros. un momento, que Sí. es que ha llegado, que quiere hacer aquí una vez un saludo por aquí. Hombre, Ah, mira. este es Hola, Félix Donge, ¿qué tal? Monte. Guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Félix? Pues nada, Doctor. quiero agradecerte mucho todo lo que me ha ayudado, que no ha sido poco, la verdad, y que te debo tanto. Calla. El libro mío, básicamente, gracias a ti. Ya. Y que profes como tú, la verdad que no, ninguno, Bueno. en ningún lado. Bueno. Y mira que he tenido mucho a lo largo de la historia, pero ninguno como tú. O sea, cuando tengas consulta ya pediré yo para, ¿no? Félix. Médico. Lo que pasa es que iría con el callao o en silla de ruedas, pero bueno. No pasa nada. Quiero mucho, Félix, tú lo sabes. Y yo también, Donge, te echo de menos. Venga. Adiós. Guapo, ¿eh? Bueno, ¿alguien más? Si no, es que ya son las 9, ya vamos a tener que cortar. Venga. No remedio. Bueno, Jesús, un abrazo muy fuerte. ¿Eh? Espero que haya estado a la altura del Ateneo. Ha sobrepasado el listón. Has estado, vaya que sí, como siempre. Con los problemas técnicos al principio. Eso son tonterías de la vida. Me perdonáis una cosa, es que tenía quitado el sonido. He dicho, me he tirado media hora diciendo Jesús, el sonido. Que ya que nos pillamos mayores ya para estas cosas. Así es que tenía quitado el sonido, Con con razón razón. me decía Jesús Ambel, pero si es imposible, lo veía con el dedo. Digo que si lo tengo quitado, qué torpe. He dicho, siempre, Jesús, ¿no tendrás quitado el sonido del ordenador? Y tú, no. Por favor. No se puede ser bueno en todo, tocayo. David, Jesús. Ya, abarcarlo todo es imposible. Bueno, pues un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Aquí, Adiós. hasta otro Adiós. día. Hasta otro día. Adiós. Gracias.